Muy buenas noches, bienvenidos a Opiniones Encontradas, el programa de mi amigo y compañero José Buendía, a quien hoy sustituyo. Mi nombre es Gerardo Galarza y hoy, pues como siempre, tenemos un programa de polémica, de debate. De eso se trata en este programa, de debatir, de dialogar, de confrontar a veces, o de estar de acuerdo también, ¿por qué no? Hoy, como siempre, tratamos de buscar los temas polémicos de la semana, del día, de lo que está ocurriendo y que suponemos que a ustedes les interesarán. Ojalá así sea. Hoy vamos a tratar un asunto que siempre es noticia en México, los asuntos político-electorales, las reformas, las propuestas, los partidos políticos, sus dineros y todo esto que nos atrae mucho y que ya tendremos oportunidad de platicarlo. Nos acompañan esta noche José Rubinstein, colaborador del periódico Excelsior. Usted lo puede leer en la sección impresa siempre, como en la semana. El doctor Raúl Alarcón, profesor. Víctor Alarcón, sí. Estaba Víctor Alarcón, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Iztapalapa. Vamos a presentar nuestro programa y regresamos. Bienvenidos. El malestar por la crisis económica y la distancia de los partidos políticos de la ciudadanía ha generado nuevas propuestas de reformas políticas para reducir el financiamiento público o reducir el número de legisladores en el Congreso. En unos casos, las propuestas son respuesta de la propia clase política a las críticas sobre el dispendio de recursos en momentos de dificultades económicas, y en otros, de organizaciones civiles que reclaman la apertura del control del poder por parte de los partidos más allá del papel que juegan en ese sentido los candidatos independientes. La creciente inquietud por el funcionamiento del sistema político y de partidos se produce también en el contexto de la efervescencia de las campañas electorales que este año habrá en estados clave para la competencia de los comicios presidenciales de 2018, como la renovación de la gobernatura del Estado de México, así como también del impacto de las amenazas exteriores y deficiencias internas en el respaldo a los posibles contendientes de 2018, que según las encuestas lidera Andrés Manuel López Obrador de Morena. ¿Habrá consecuencias para nuevas reformas político-electorales? ¿La lucha electoral en los estados dejará lugar para cambios en el Congreso o el financiamiento de los partidos? ¿La posibilidad de los cambios se frenará por el temor de abandonar en los activos políticos o la popularidad del adversario? Posiciones. 1. El Partido Verde Ecologista de México presentará una iniciativa de ley para establecer una nueva estructura del Congreso que contemple 200 diputados y 32 senadores menos. Según Carlos Puente, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, propondrán que queden 300 diputados y 96 senadores, incluyendo aquellos de representación proporcional. El diputado independiente Pedro Kumamoto se presentó en San Lázaro para cabildear la iniciativa Sin voto no hay dinero, para que los partidos políticos reciban financiamiento en función de los votos que sumen. Puntualizó que han visto que existe voluntad de la clase política hoy por hoy, y lo que tienen que hacer es transformar esa voluntad política en cambios reales. Si los partidos quieren nuestro dinero, que primero se gane nuestro voto, planteó Kumamoto. 3. Consejeros del Instituto Nacional Electoral respaldaron la exigencia de reducir el financiamiento público de los partidos políticos ante la molestia por el alza en el precio de los combustibles. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, sostuvo que la fórmula establecida en la ley mediante la cual se calcula el gasto de los partidos sí puede ser revisada para que estos obtengan menos recursos sin comprometer su operación. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso y ojalá nos alcance el tiempo que tenemos destinado a nuestro programa para platicar, pues digamos, si no a fondo, por lo menos sí con cierta intensidad sobre estos temas que son muy interesantes. Hay mucho malestar social, se refleja en las opiniones en la calle, en las redes sociales, en los periódicos, en otros medios de información como la televisión, sobre todo el asunto de opinión. México, los digo, lo planteo abierta así, muy general, y quiero empezar por ahí, es el país de las reformas electorales. Según mis cuentas y según algunos estudiosos, no ha habido sexenio desde 1946 en donde no haya una reforma electoral, y en algunos hasta 2 o 3. Sí. ¿No? Hay que decir rápidamente que la gran reforma electoral ocurrió en 1997, cuando la encabezó Jesús Reyes Heroles, y que todas las que ha habido a partir de entonces, no que no tengan profundidad, pero están basadas en esa. Otra reforma, los actuales diputados plurinominales que son tan polémicos, pues surgen en 1962,
No, en 86. No, los diputados de partido. Los diputados de partido, pero los plurinominales son otros. Sí, sí. Lo que quiero decir es que los de oposición entra en 1963, la reforma de 62 para la elección de 63, donde por primera vez hay diputados de partido que son los equivalentes, digamos, a los plurinominales. Bueno, los diputados de partido entraron exactamente en 64. Correcto. De 64 hasta 79. Esto para darle legitimidad para que la oposición entre. Ahora, los diputados de plurinominales son, digamos, que los mal vistos del asunto. Cuando empezó la reforma electoral de Reyes Heroles eran 400 diputados, 300 de mayoría, como actualmente, más 100 plurinominales. Ahora el número de plurinominales se incrementó, incluso hay, podríamos decirlo, aunque no se consideran así, senadores plurinominales, ¿no? Cuando antes eran solo 64, ahora es el doble. Implica, por supuesto, mucho dinero y es lo que causa. ¿De veras vale la pena, se los planteo a los dos, hacer una reforma electoral cada sexenio casi a gusto de quien perdió las elecciones? Bueno, mira, Gerardo, antes de todo, como siempre, un gusto estar aquí en el programa. Yo te diría personalmente que no es un asunto de moda, ¿no? O sea, sí. Creo que es un asunto siempre necesario. Un sistema electoral, como cualquier cosa, tiene que estar en un proceso de constante perfeccionamiento. Nada más que la cuestión es qué queremos perfeccionar y a quiénes, como tú estás diciendo, a quiénes puede servir. Yo creo que en un momento dado sí tenemos que hacer como una diferenciación muy clara de eso. En este caso, nuestro sistema electoral no había tenido ya grandes polémicas en cuanto al famoso asunto del tamaño. O sea, desde 1986 tenemos exactamente el mismo tamaño, producto de esa reforma electoral. Sí. En particular, nuestro sistema es de precisamente 300 diputados de mayoría, 200 plurinominales, y después se hace la reforma para ir incrementando en los años 90 el Congreso de 64 a 96 y luego a 128. Hoy lo que queremos es, bajo un supuesto argumento de ahorro, pues supuestamente, pues sí, modificar una integración que en realidad sí afecta las posibilidades de acceso a las fuerzas políticas. Es decir, yo estaré en contra del rechazo, yo estaré en contra de reducir las cámaras, si en este caso solamente fuera un asunto de un supuesto ahorro de dinero, que sin duda alguna puede existir. Pero el asunto de fondo es, lo que necesitamos es mejorar la calidad de los legisladores que llegan. Es decir, con más o menos legisladores, el problema es que tenemos legisladores deficientes. Entonces da exactamente igual que sean 500 corruptos a que sean 300 corruptos o 100 corruptos. Ergo, el problema no es el tamaño. Puede tener una asociación con que la bolsa que se reparten sea menor. Pero el asunto para mí de fondo es cómo realmente ponemos un énfasis de mejorar la calidad de los legisladores para que entonces realmente sean productivos y sí cubran con las expectativas de un programa de gobierno, de una plataforma, o incluso, si se da la posibilidad en el 2018, hasta de que sepan hacer coaliciones, tal y como lo prevé una posibilidad de que en el 18 puedan incluso utilizar esa figura en caso de que no haya una mayoría importante para generar gobernabilidad. Muy bien. Pepe, yo creo que nosotros en México, con 120 millones de habitantes, Estados Unidos con 300 y pico, 320, 330 millones, nosotros tenemos más representantes camarales que ellos. Realmente, la mayoría de los que están allí son gente que no son los que toman las decisiones, sino que de alguna manera siguen la línea que su partido les asigna. Hay una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de reducir a 400 diputados y a 128 y a 96 senadores. Y eso es justamente lo que el PRI ahora quiere proponer, y lo va a proponer, y muy probablemente para las siguientes elecciones federales se vaya a votar por 400, porque realmente lo que se está decidiendo, no está decidiendo con 400 es más que suficiente, con 100 plurinominales es suficiente, y yo creo que lo que se va a ahorrar, junto con lo que se va a ahorrar en otros rubros, pues claro que es bienvenido, por supuesto que es bienvenido. Hay una discusión, ahora no se está dando, pero yo la planteo.
En algún momento determinado se ha pensado que los diputados plurinominales son la especie de que son los diputados de partido, la gente que no es muy popular, que no tiene mucho arrastre, pero que puede aportar lo que decías tú, Víctor, la experiencia legislativa, y que en las listas de los partidos van lo que los partidos quieren que sean sus representantes, no con una representación de un distrito, y que en los distritos pues son los diputados que tienen arrastre, que los conocen y que la gente va a votar por eso, es decir, van a ganar las elecciones. En algún momento se propuso que este sistema mixto desapareciera. Uno, que fueran todos por mayoría. O todos proporcionales. O todos proporcionales. Todos plurinominales. ¿Cuál es la opinión? Yo creo, nada más una aclaración. Sí, no, adelante, Pepe. No, pero hay diputados plurinominales que los exentan de hacer la campaña. Sí, claro. Pero que sí tienen un peso específico y una influencia dentro de los argumentos que se esgrimen dentro de la Cámara. Sí, hay que recordar, por ejemplo, vamos a poner una figura muy conocida, muy connotada. Yo creo que él no lo quería porque es un tipo, digamos que de entrada, echado para adelante, que es Diego Fernández Ceballos. Sus últimas actuaciones como diputado, líder de la mayoría de su partido, fue a través de ser diputado plurinominal. Sí. Y en otros partidos ocurre lo mismo. Claro. El tema es, digamos, un poco la fuente de legitimidad, ¿no? Claro. O sea, nosotros decimos que el origen de hacer campaña, digamos, con un contacto directo a la población, evidentemente te da un resultado muy distinto de aquel que viene en una suerte de asignación o designación directa. Por ejemplo, ahorita podríamos ver el caso de la constituyente de la Ciudad de México, claro, con los famosos designados. Es decir, algunos incluso dirían, bueno, ¿por qué si en función de los resultados que se obtienen, pues prácticamente pues ese orden que nos proponen los partidos en los listados que se presentan por circunscripción, de hecho son designados? Así es. ¿Por qué? Porque no están sujetos a que ganen o que pierdan. Van a entrar de manera automática en función del voto que reciba el partido y de lo que el propio partido en una lista cerrada ofrecen al propio elector. O sea, realmente muy poca gente realmente se pone a observar en el reverso de la boleta cuando uno va a votar, sí, claro, que el vínculo que vota uno al frente también liga el voto anterior. En la primera etapa de la reforma de las reformas electorales del 77 había dos boletas, sí, una para diputados de mayoría y otra para diputados, sí, de mayoría de representantes plurinominal. Es decir, nosotros antes podíamos dividir nuestro voto. Hoy esa sería una respuesta mucho más plausible, es decir, ¿por qué no regresar a la boleta dividida? Es decir, si nosotros abiertamente estamos reconociendo que los partidos pueden mandar a sus grupos más especializados, a sus cuadros que mejor crean funcionar o que representen, digamos, las líneas ideológicas o la propuesta específica de ese partido, ¿por qué no reconocer que efectivamente se elijan bajo ese principio y, en cambio, los diputados de mayoría, que efectivamente pues tienen entonces otro tipo de esfuerzo, otro principio de representación más territorial, más distrital, puedan digamos, que finalmente son representaciones legítimas, sin porque duda, porque están pero las ilegales y con eso se respondería a esos dos cuestionamientos. Sí, pero yo lo quiero simplificar, Pepe, si me das chance, y lo pregunto a ti y después al doctor Alarcón. ¿Qué es mejor? ¿Regresar al diputado electo directamente, al diputado electo por listas, que ocurre en países como España, por ejemplo, que claro, es un sistema parlamentario, o bien mantener este sistema mixto? Bueno, yo considero que si tú vas a ser representante de algún segmento poblacional, lo debes de ganar en las urnas, no por designación. Y yo creo que, y vamos a caer en el fondo del asunto, ¿por qué queremos menos diputados? Porque la mala fama se la han ganado a pulso, porque hay una inconformidad, porque se siente que hay un exceso de burocratismo, de representatividad, y que nos cuesta y que no nos está dando, no nos está redituando lo que nosotros podríamos esperar al respecto. Y yo creo que si se van a tener 100 plurinominales, es más que suficiente. Pero Pepe, yo te lo planteo también antes de pasar con el doctor. Antes de esta reforma, y también después de esta reforma, por ejemplo, en el caso del PRI, pues tenía esos diputados, aunque fueran por mayoría. Hay que recordar que la Asociación Nacional de Actores tenía una curul. Obvio. Los sindicatos. Los sindicatos tenían su curul, claro, el sindicato petrolero, y no solamente el petrolero, el ferrocarrilero, o sea, ya eran como estancos también. Y además saltar de una cámara a la otra. Y saltar de una cámara a la otra y regresan, claro.
que también viene no es que sean ilegítimos, porque pasaron por las urnas, pero finalmente había cuotas. Creo que la lista plurinominal, por ejemplo, daría también la oportunidad a los partidos de escoger a las mejores gentes con representantes de diversos sectores, ¿no? Y por supuesto, incluso creo que territorialmente, allí es donde podríamos hacer. Las bases de los partidos, doctor, no son las mismas. El PAN, aunque tenga simpatizantes en el medio rural, no es un partido rural. En cambio, hay partidos como el PRI que sí tienen un voto rural muy fuerte, el voto verde le llamaban, o partidos como Morena y otros que están en las clases medias. ¿Cómo combinar las dos cosas? Bueno, ahí el punto es muy significativo. Es decir, hay que recordar que las circunscripciones que tenemos, las regiones electorales, que son la base para elegir los listados plurinominales, que tenemos 5, con 40 diputados cada uno para integrar los 200, o sea, esas 5 circunscripciones tienen una base territorial. Entonces, de alguna manera, lo que sí, el requisito que pide la ley en este momento es que al menos tengas 3% de esa representatividad, el equivalente similar a lo que se le pide a nivel nacional, para que incluso en esa región en específico yo le pueda asignar diputados. O sea, es decir, tampoco es tan arbitrario. O sea, yo sí quisiera ser como muy enfático en eso. O sea, nuestro sistema electoral, yo diría que no es un tema de tamaño, perdón que lo asevere. ¿Por qué? Porque en un momento dado, insisto, creo que lo que realmente debe interesar al ciudadano es qué tipo de resultados me da ese diputado. Si va ligado con la idea de reducir la ineficacia, entonces es correcto quitar diputados. Pero el punto aquí es muy claro, esta es una reforma que está diseñando el PRI, ya la intentó pasar con una iniciativa de consulta popular que fue vetada por la Suprema Corte. Muy bien. Por la cuestión, permítame nada más para cerrar. ¿Por qué? Porque precisamente el asunto es que, por ejemplo, si se quisiera llegar a la reforma de 400, entonces recuperemos la propuesta del PAN, que es una propuesta que mantiene el equilibrio de distancia posible entre máximo de diputados, que es el 60% en el arreglo actual, que eso sería 260, y permitir que la oposición en su conjunto que se quede eventualmente con el 40% con las actuales reglas de conformación de mayoría calificada. Muy bien, vamos a corte, y eso sería 140. Porque en los temas polémicos, más o menos diputados en el Congreso mexicano y senadores también. Vamos a hablar también de los dineros, y esta noche están, lo repito, con nosotros el doctor Víctor Alarcón, del profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, José Rubinstein, colaborador de nuestra casa editorial madre, que es Excelsior, y estamos con estos temas que son polémicos. Usted no pudo escuchar nuestra discusión en el corte, que seguimos debatiendo, y no llegamos a una conclusión porque no pusimos, pero más o menos todos asentimos con una frase. El mayor o menor número de diputados tendrá que ver más que nada con la calidad del trabajo que hacen los legisladores, llámense senadores, llámense diputados. ¿Cómo conseguir? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. El resumen, usted imagínese lo que discutimos en el corte. Pero es decir, no se trata de ser más, no se trata de ser menos, las dos posturas serán muy polémicas siempre. ¿Cómo construir esa calidad en los legisladores mexicanos? ¿Cómo evitar la corrupción, cómo evitar el despilfarro, cómo evitar el burocratismo con legisladores que realmente hagan, pues, como lo hacemos todos los mexicanos, intentamos hacer nuestra propia chamba, uno en la academia, o otro, nosotros en el periodismo? ¿Cómo hacer mejorar la calidad? Yo te diría que hay que retomar el proceso que precisamente ganó una enorme presencia en el periodo de sesiones anterior, que es generar la iniciativa 3 de 3, primero. O sea, que los diputados y senadores realmente incrementen sus exigencias a ellos mismos de cómo se debe declarar el conflicto de intereses, para empezar a combatir el asunto de los moches y el asunto del conflicto de interés, número 1. Y número 2, de evitar que los señores legisladores tengan responsabilidades paralelas en los partidos. Es decir, no se pueden, si son legisladores, deben ser legisladores de tiempo completo. Es decir, no pueden tener responsabilidades paralelas. Alguna vez, precisamente a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se iniciaron también estas reformas de ajuste, se planteó eso, es decir, que un presidente de partido político no podía ser legislador.
Es decir, después volvieron a vulnerar la norma. Es decir, los partidos políticos, ahí coincidiendo con José, en este problema de la indisciplina y la mala imagen que los propios partidos políticos tiran del pesebre, digamos, al niño con todo y la bañera, o como queramos pensar la frase, pero el gran problema es ese. ¿Sí? Digamos, ahorita pueden decirnos los partidos, ya nos han prometido casi hace 10, 15 años que las elecciones iban a costar menos. Sí. Hoy la cosa también es no solamente que las elecciones cuesten menos, sino que el poder legislativo cueste menos. Pero la evidencia que estamos viendo es que no es un asunto de que cueste más o cueste menos. El chiste es cómo reformamos a los políticos y cómo sujetamos a estos políticos a una rendición de cuentas efectiva, a un compromiso efectivo de tiempo completo en su trabajo de legisladores. Claro, si de paso les desinflamos un poco los recursos o la bolsa a repartirse, digamos, mientras no haya otro cambio, sin lugar a dudas, eso también puede ser debatido. Pero lo que yo pongo sobre la mesa es que nosotros necesitamos efectivamente generar mecanismos de la manera adecuada, que no sea esto una cuestión de propaganda o de moda, decir, es que ahora sí voy a bajar esto, cuando en realidad lo que necesitamos es un cambio de actitud, de fondo en su quehacer. ¿Qué hacer, Pepe? ¿Cómo hacerlo? Yo siento que ser un diputado, llegar a representar a una comunidad y ser electo, pues es porque tienes la vocación. No puedes hacer toda una campaña, sentarte en una curul y luego pedirte, oye, por favor, te voy a pedir que seas honesto. Es lo menos que le puedo pedir, que sean honestos. Además, no es normal que los señores diputados, ellos se autoasignen cuánto van a ganar. Y todos son de otro partido y se pelean, pero a la hora de dividir bolsas de aguinaldos, prebendas, concesiones, un silencio hermético. O sea, simplemente los señores ganaron por acá, ganaron por allá, pero nadie dice nada. Ahí todos son del mismo color. Se han desprestigiado. Y nos duele y nos da coraje, y por eso decimos, son muchos. Si fueran un 20% menos, nos costaría un 20% menos toda la serie de excesos. Si tienen que tener peluquería, cafés, choferes, seguro de vida, seguro médico, una serie de situaciones, coches extras. Entonces, si no predican con el ejemplo, tienen la enorme suerte, el enorme privilegio más bien de representar a su comunidad. ¿Cómo se ponen a pensar en cuánto voy a ganar y si voy a sacar más por acá? ¿Por qué no se entregan? ¿Por qué ven esto como que voy a estar aquí mientras consigo algún puesto mejor y cómo me voy a promover para tener una senaduría o la gobernatura? Simplemente tienen que ser diputados entregados, diputados de vocación. Y estamos viendo cómo podemos convencerlos de que actúen, cómo podemos hacerlos que no se dediquen a otra cosa. Además, a lo mucho que ganan, ¿cuántos días del año trabajan? ¿152 días efectivos? El año tiene la tercera parte del año. La mayoría de nosotros trabajamos diario y no ganamos lo que ganan ellos. Por eso hay un clamor popular y por eso se han ganado a pulso el desprestigio, no puedo decir del que gozan, del que sufren. Hablando de los políticos, del número de los miembros del Congreso mexicano, estamos hablando del dinero de los políticos, de los salarios, de las prebendas, de los privilegios, de su propio sueldo, el sueldo que tienen que tener. Y ahora vamos a entrar a otra partecita que es el financiamiento público, el dinero que el gobierno, sobre todo el gobierno federal, pero también los estados, otorgan, porque así lo marca la ley, a los partidos políticos. Yo voy a recordar, en 1977 se habló por primera vez de la figura del financiamiento público. En México, oficialmente, no había financiamiento público a los partidos hasta 1977. La conseja popular es que el PRI vivía del erario y los partidos de oposición, de allí que el PAN haya obtenido la fama de ser empresarial, pues que era un partido empresarial, recibía dinero de los empresarios. Yo sé, porque lo hice investigación periodística, que los empresarios mexicanos aportan dinero para todos los partidos, porque también hay financiamiento público, ¿no? No solamente a los que son afines a él, sino aportan como un ejercicio democrático. Sin embargo, la gran bolsa es el dinero público. Sacábamos cuentas y el año pasado, pues más o menos anduvo, los partidos recibieron algo así como, nada más de dinero federal, tú me corriges, doctor, 5,600 millones de pesos, que es una cantidad enorme, estratosférica, ni siquiera la podemos imaginar. La reciben en función de los votos.
Sin embargo, en el 97, yo recuerdo, hubo un gran debate en ese momento era el único partido real de oposición y bien constituido, que era el Partido de Acción Nacional, en si se recibía o no se recibía el financiamiento público. El famoso caso de Huejotzingo. Exactamente, los panistas, había un grupo de panistas que decían, si recibimos financiamiento público vamos a dejar de ser independientes, o lo que eso significara. Otros decían, no, así evitamos que nos llegue dinero sucio, dinero de otras gentes que tengan nosotros intereses, y esas posturas se debatieron primero allí en Acción Nacional, después en otros partidos, en el PRD, por ejemplo, también se debatió si se recibía o no se recibía, pero es un dinero legal. El problema es que nos cuesta carísimo todos los procesos electorales, es decir, el dinero que reciben los partidos reciben dinero en 3 años de diferente manera, uno de gastos de operación, por supuesto el financiamiento ordinario, y otro cuando son de elecciones, el extraordinario de las elecciones, que hay más dinero. Pero finalmente reciben dinero todos. Yo creo que tenemos que volver a debatir. ¿Vale el financiamiento público? ¿No vale? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede ir hacia arriba? ¿Hasta dónde se puede ir hacia abajo? ¿Qué protección significa para los partidos y para los ciudadanos de que no entre dinero sucio, no solamente de narcotráfico, sino de otra manera a los partidos políticos y ensucien la vida electoral? Lo planteamos así y lo vemos. Pepe, tú querías decir algo más de los diputados, bueno, brevemente nada más. Bueno, yo te preguntaba a ti que si tú te asignaras tu sueldo, ¿ganarías lo que estás ganando? No, y me contestaste que crees que no. Sí, exactamente. Bueno, pues los señores diputados se asignan su sueldo. O sea, reparten y se quedan con la mejor parte. Realmente no es lógico que una misma persona sea la que decida cuánto va a ganar, porque entonces pues se va a tratar mejor. Debe de haber una regla en que algún otro instituto, de alguna manera, sea el que fije qué van a ganar los señores diputados. Yo quiero agregar algo así. Y nada de que guardaditos. Aquí hay razón, y a lo mejor estamos en un poquito del tema, pero rápidamente. Los señores diputados del Congreso asignan los salarios de los miembros del Poder Ejecutivo. Sí, es decir, la Cámara de Diputados puede ganar más que el presidente de la República, y mira que lo gana. Pero por ley dice, un secretario de Estado gana tal. Los secretarios de Estado o el presidente no puede decir yo gano tanto. Los diputados sí dicen eso. De salarios máximos. Exactamente. Bueno, pero entonces... Pero lo ganan en distintos rubros que suman. O sea, mi salario nominal, yo gano 75,000 pesos. A la mera hora son 400,000. Sí, correcto. Claro. Vamos al monto del dinero fuerte, las bolsas para los partidos. ¿Se debe mantener? ¿No se va a mantener? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hasta dónde y cuánto se puede bajar? Mira, el elemento que teníamos con cierta certeza es que el 90% del financiamiento que puede obtener un partido político lo obtenía por recursos públicos y hasta un 10% por recursos privados, es decir, incluso extensivo a las campañas electorales. Hoy incluso ahora tenemos hasta 105, porque me puedo tener un rebase de topes de gasto de campaña de 5% adicional como una posible causal para perder o no una elección. Entonces ya tenemos un problema de que los propios partidos políticos incluso se han sobregirado en lo que se puede gastar de lo que formalmente se aceptaría. De un 100% ahora incluso exceden otro 5% más, o sea, abriendo el colchón. Ahora, ¿cómo se reparte el dinero? Se reparte bajo una base de 70-30, es decir, la totalidad del financiamiento público ahora como 100%, 70% lo obtienen los partidos de manera diferenciada con base en este voto. Por eso un poco la idea de Pedro Kumamoto, este diputado independiente de Jalisco, del Congreso Local de Jalisco, es eliminar, digamos, esta parte, digamos, desproporcionada, inequitativa, sobre la cual entonces los electores no tienen una relación directa con ese voto con el que se obtuvo. Y solo el 30% se asigna sobre una base paritaria para todos los partidos. ¿Cómo corregir eso? Pues exactamente la iniciativa Kumamoto, entre otras variantes, sería solamente tomar en cuenta el voto directo, la proporción exacta del voto, y del 100% que se haya obtenido en esa elección ordinaria, ese es el monto exacto correspondiente que le debería corresponder al partido político derivado de ese resultado. Ya no ligarlo con los listados nominales, ya no ligarlo con los padrones, sino que busquemos un elemento donde cada partido político obtenga una misma cantidad de recursos para poder desarrollar sus actividades, no importando si es un partido grande o un partido pequeño. Pepe, tenemos un minuto para que nos digas, ¿más o menos recursos públicos y cómo? Bueno, un minuto.
lo que quieren es que vaya ligado el financiamiento al voto obtenido en las urnas. Si ustedes saben, hay un partido de los tantos que tenemos registrados, que primero hay que ver si vale la pena tener tantos partidos, que también hay que platicar sobre eso, pero hay un partido que se llama Encuentro Social. Y ese partido pide eliminar el financiamiento a los partidos. No requieren. Probablemente no haya que eliminarlo, pero sí es excesivo el financiamiento a los partidos. Partido Acción Nacional se muestra favorable a que se reduzca el financiamiento a los partidos, ser un poco más razonable, porque cuestan mucho dinero los partidos. Vamos a quedar pendientes, se nos acabó el tiempo, no vamos a tener conclusiones porque no podemos llegar a conclusiones en estos temas tan polémicos. Vamos a seguir platicando, se los prometemos, con Pepe Buendía, que es el titular de este programa. Yo soy Gerardo Galarza, les agradecemos su presencia, su atención a nuestro programa y por hoy buenas noches.